son del municipio, pero no es del ayuntamiento. Ahí es donde tenemos esa particularidad. Después de 1833, que cuando Javier de Burgos organizó, en este caso, los municipios de España, Baños de Montemayor y Baños de Bejar se unieron en Baños de Montemayor. Y unos años después le pidieron al alcalde, los vecinos pidieron al alcalde que arreglara las termas, que las pusieran en funcionamiento, que estaba ya llegando la época en el que, bueno, estaba una época en la que la gente ya viajaba más y demandaba, en este caso, un turismo de salud. Entonces le solicitaron al alcalde que arreglara las termas y el alcalde dijo, mira, no tenemos dinero en el pueblo, así que no podemos arreglarlas. El pueblo se sublevó que por favor arreglaran esas termas y al final el alcalde lo que hizo fue decir, mira, ahí tenéis el balneario, arreglarlo vosotros como queráis y haced lo que consideréis. Entonces los vecinos, todos los vecinos, crearon una asociación que se llama Asociación Pro Baños, que es una asociación que protege el balneario. Y desde entonces esa asociación es la propietaria del balneario. A partir de ese momento, pues ellos, unos con donaciones, otros con su trabajo, otros pues con lo que podían, llegaron a rehabilitar el balneario y ponerlo en funcionamiento. Ha llegado a nuestros días. Por ello, curiosamente, el balneario es del pueblo, pero pertenece a una asociación de la cual solamente una persona con estar empadronado ya es propietario del balneario. Repito, no pertenece al ayuntamiento, sino al pueblo, a una asociación. Y esa es una particularidad que solo existe en Baños y en un pueblo de Alemania con algo similar. ¿Y cómo se elige en este caso quién maneja el balneario, por así decirlo? Bueno, pues cada 4 años, mediante listas abiertas, muy similar a lo que lo tenemos los pueblos pequeños, democráticamente se elige a las 7 personas que son los que van a determinar el futuro del balneario y hacia dónde debe derivarse. Como un ayuntamiento, como yo digo. Allí tenemos 2 ayuntamientos, yo siempre he dicho lo mismo. El ayuntamiento pobre, que es el que represento yo, y el ayuntamiento rico, que es el que representa las termas, que es el que tiene mucho más dinero que el ayuntamiento de Baños.